días a todos. Los que piensan que vienen a escuchar una plática de política, entonces ya les aviso desde un principio que no. O si quieren vamos a denominar a la política, pero política divina. ¿Qué les parece? Política divina. Hay política humana y hay política divina. Así decía el Rab Tzviuda Kook, Rosh Yeshivat Merkaz HaRav, donde yo estudié, a pesar de que no lo conocí. Él decía que todo lo que le sucede al pueblo de Israel también a nivel político es algo que tiene que ver con lo divino, con la historia, con lo espiritual. Y por eso el tema del conflicto, de la lucha histórica desde antaño sobre la tierra de Israel, básicamente lo tenemos que conectar, por supuesto, con raíces y con puntos espirituales. La persona que quiere entender este conflicto solamente a nivel político, que por supuesto también tiene que ver con temas de política, sin ninguna duda, pero en realidad le va a faltar una parte importante, quizás básica y hasta esencial, para poder realmente comprender lo que está sucediendo. Yo no quiero pretender decir de que podemos entender todo a fondo, pero por lo menos podemos tener una idea un poco más clara para enfocar el tema, para enfocar de una manera un poquito más clara, un poco más objetiva. Entonces, para entender esto, primeramente tenemos que ver qué significa Eretz Israel para Am Israel. ¿Qué significa la tierra de Israel para el pueblo de Israel? Y el que estudia un poquito, no hace falta demasiado, de Torah, y abre la tercera parshá, aunque ni siquiera hay que llegar a la tercera, se puede empezar a filo con la primera parshá. A pesar de que la primera parshá de Bereshit nos habla de la creación del mundo en general, pero por supuesto cuando Hashem crea la tierra, crea también lo que llamamos el mundo geográfico, o sea, la geografía, los terrenos, los territorios. Y ya Rashi, desde el principio, aparentemente tiene un cuestionamiento, no me quiero extender en él, pero Rashi pregunta, lo trae al principio de su comentario, y dice de que en nombre de Rabbi Yitzhak, que lo hayta Torah tzricha leatchil ela mechodesh hazeh lachem. O sea, la Torah en realidad tendría que haber empezado no desde Bereshit, ni siquiera de todo lo que sigue después, sino que la Torah tendría que haber empezado desde el segundo libro de la Torah. El segundo libro de la Torah es el libro de Shemot, y en el libro de Shemot aparece, por supuesto, la historia de la esclavitud de Israel en Egipto, luego todos los milagros, la libertad, la salida. Pero antes de salir de Egipto, Dios empieza a ordenar algunas mitzvot, algunos preceptos. Uno de los preceptos es la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de la santificación del mes. Y en eso está basado básicamente toda la idea de la fijación de las fiestas. Cuando yo sé cuándo cae el primer día del mes, entonces ahora puedo saber cuándo va a caer una festividad del calendario hebreo. Entonces dice Rabbi Yitzhak, la Torah tendría que haber empezado desde ahí. ¿Por qué desde ahí? Porque es la primera mitzvah que se le dio al pueblo de Israel como pueblo. En el libro de Bereshit prácticamente no hay mitzvot. Hay 3 mitzvot. La primera se le dieron a Adán, que es la mitzvah de reproducir, prurbu. La segunda es la mitzvah que se le dieron a Abraham en esta parsha, que es la mitzvah de Brit Milá, de la circuncisión. Y la tercera es la mitzvah de que cuando Jacob luchó con el ángel de Esav, le golpeó en el nervio ciático y se le prohibió al pueblo de Israel comer de ese nervio de los animales. Esas son las 3 mitzvot. Pero interesantemente, ninguna de esas 3 mitzvot que fueron dadas a nivel personal a estos individuos nos obliga a nosotros a cumplir esas mitzvot. ¿Qué quiere decir esto? Yo no cumplo la mitzvah de Brit Milá
porque Hashem le dijo a Abraham que cumpla el Brit Milá, sino porque Hashem le dijo en el monte de Sinai al pueblo de Israel que tenemos que cumplir esa mitzvah que él le dijo a Abraham Avinu que tiene que cumplir. O sea, la obligación legal de todo judío de cumplir las mitzvot de la Torá no comienza ni con Adán, ni con Abraham, ni con Jacob. ¿Con quién comienza? Con el pueblo de Israel, en Har Sinai. Entonces, la Torá es un libro no de historia. O digamos así, no solamente un libro de historia. La pregunta es qué significa la historia. Eso es un tema aparte que hay que tratar. En hebreo moderno la palabra historia se escribe con tet, historia. El Rav Kook en sus libros escribía la palabra historia con tav. Entonces él decía que la palabra historia es hesterka, o sea, es el ocultamiento de Dios. O sea, la historia oculta la presencia de Dios. Si tú quieres aprender cuál es el concepto de la historia, tienes que entender qué Hashem nos quiere decir por medio de ella. ¿Cómo yo sé qué es lo que la historia me quiere decir? ¿Yo sé lo que la historia quiere decir cuando apareció Napoleón en la historia? No. Lo puedo analizar, lo puedo pensar. Entonces, ¿quién me dice qué es lo que la historia quiere decir? Los profetas. Los profetas me enseñan qué es lo que la historia quiere decir. Entonces, cuando yo tengo la palabra de... Y profeta no solamente son profetas como profetas, sino que son personajes bíblicos que llegaron al nivel de la profecía, que fueron Nevi'im. Abraham fue como profeta, Isaac fue profeta, Jacob fue profeta, entonces sus esposas, entonces todas esas personalidades, en el momento de que yo estudio algo de su historia, de lo que le sucedió, entonces básicamente estoy encontrándome con el secreto divino que hay en ese suceso, en lo que sucedió en ese momento. Y por eso, cuando yo estudio algo que le sucedió a Abraham Avinu, no estoy estudiando algo que sucedió hace miles de años, sino que estoy estudiando algo que me acompete a mí también. Y de ahí parte el dicho de nuestros sabios, Masé Avot Siman Levanim, que los actos de los padres son una señal para los hijos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver lo que hizo mi padre hace 3.000 años conmigo? Ahora vamos a ver que tiene mucho que ver. No solamente tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Porque ellos son la raíz del pueblo de Israel. Pero para terminar el concepto, entonces... La Torá tendría que haber empezado realmente no con historia, sino historias de cómo Hashem creó al mundo y Abraham, sino con ¿qué? Con mitzvot. Vayamos al Tajles. O sea, ¿qué es la Torá? La Torá es un libro del cual yo aprendo cómo comportarme de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Hashem quiere de mí? Que yo cumpla 613 preceptos. Entonces, ¿por qué la Torá no empieza con la primera mitzvah que está en el libro de Shemot? Sino que todo el libro de Bereshit lo necesito como prefacio antes de empezar a estudiar la primera mitzvah de la Torá. Contesta Rabbi Yitzhak, Pashut Meot, para enseñarte que Dios creó al mundo y que dentro de ese mundo existe la tierra de Israel, y de que Dios le dio la tierra de Israel primero a otras naciones, pero se las quitó a los pueblos canaanitas y a los que estuvieron antes, y luego decidió que esa tierra que le perteneció a los pueblos canaanitas, y por eso se llamó primero Eretz Canaán, ahora esa tierra tiene que pasar a manos del pueblo de Israel, y por eso ya no va a ser más Eretz Canaán, sino que va a ser Eretz Israel. O sea, en pocas palabras, dice Rashi, todo el primer libro de la Torá es para enseñarnos una sola cosa: de que Eretz Israel le pertenece al pueblo de Israel. Porque Hashem creó el mundo le pertenece a Él. Él decide cómo repartir los territorios y la geografía de los territorios. Muy bien. Pero eso, como dijimos, es entre paréntesis. Este Shabbat nosotros empezamos a leer básicamente la tercera parashá de la Torá, la parashá de Lech Lechá. Y bueno, no hay que ser muy inteligente para estudiar el primer versículo y leer
de que lo primero que le dice Hashem a Abraham Avinu no es cumple Shabbat, ponte tefilín, estudia Torah. Ni siquiera hazte el Brit Milá. ¿Qué es lo primero que le dice Hashem a Abraham Avinu? Lo primero, antes de cualquier cosa, cambia de geografía. ¿Sí? Tu mapa desde ahora tiene que ser otro. Lech lecha me'artzeja el haaretz asher areka. Ni siquiera le dice a dónde tiene que irse. Le dice a la tierra que yo te mostraré. Pero esa es la primera orden que Hashem le da a Abraham Avinu, a nuestro primer padre. Nuestra historia, la historia de Am Israel comienza con Eretz Israel. Eso es lo primero. Sin eso no tenemos historia. Y vamos a traer algunos versículos por medio de los cuales les vamos a demostrar de que Am Israel y Eretz Israel básicamente es lo mismo. ¿Cómo puede ser si el pueblo de Israel vive también esparcido y vivió muchos años en la Golá, está hoy en día en la diáspora? ¿Najón? Pero aquí vamos a entrar en un concepto que no lo vamos a analizar a profundidad, pero solamente conocerlo. Hay que diferenciar entre lo que es el pueblo y lo que son los individuos del pueblo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es Klal Israel, es el pueblo como nación, como idea nacional, y otra cosa es cada uno de los individuos que componen a esa nación. Entonces, tenemos que saber de que el concepto de nación únicamente se aplica realmente a cabalidad en Eretz Israel. Fuera de Eretz Israel también somos Am Israel, pero somos un pueblo más de individuos. Podríamos decirlo para entender un poquitito la diferencia entre un concepto y el otro. ¿Sí? Yo tengo un cuerpo completo y tengo partes de un cuerpo, pero que no están conectados. Am Israel en Eretz Israel es un cuerpo donde todos sus órganos están conectados. Fuera de Eretz Israel, básicamente tenemos esos mismos órganos, pero la conexión básicamente o prácticamente no existe en su componente esencial. Y eso es lo que decimos en la tefilá en Mincha de Shabbat. Ata echad, beshimcha echad, umi ke'amcha Israel, goy echad ba'aretz. Ata echad, tú eres uno, beshimcha echad, y tu nombre es uno. Umi ke'amcha Israel. ¿Y quién es como tu pueblo Israel? Goy echad, ¿qué es la palabra goy? Pueblo. Un pueblo, ¿en dónde? Baaretz. Dice el Zohar en base a este versículo. Baaretz inun goy echad. ¿En dónde son un pueblo? Baaretz. Fuera de Eretz Israel, en lo goy echad. Son individuos que pertenecen a una nación, pero no los podemos definir como pueblo de manera esencial. Hashem le ordena a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré, el Haaretz Asher Areka. Interesante. 2 veces en la Torah, Hashem le dijo a Abraham Avinu, Lech lecha. En la primera prueba, que se vaya a Eretz Israel, y en la Kedat Yitzhak, cuando le dijo que lleve a Yitzhak para sacrificarlo. Lech lecha el Eretz Moria. Dice Rashi, ¿por qué Hashem no le dice a dónde tiene que ir? Kedei lechaveva be'einav, para que Abraham Avinu quiera lechavev, jibá, es como un amor, un afecto a la tierra de Israel, un afecto especial. En el momento que él no sepa exactamente, entonces va a tener que hacer más esfuerzo. O sea, cuando uno ya sabe, ya lo tiene claro. El momento que la persona no sabe exactamente y le dice, mira, tú comienza a actuar y luego yo te voy a ir dando la información. Entonces cada vez que va adelantando otra información, cada orden le va acrecentando su amor y su afecto. Y lo mismo le dijo Hashem
cuando le ordenó que lleve a Yitzhak. Kahna no le dijo primero Yitzhak, ¿qué le dijo? Lleva a tu hijo, a tu único, Asher Afta, aquel que amaste. Entonces Abraham vino, en el Pasuk dice todo junto, pero en el Midrash dice que Abraham le iba preguntando, a mi hijo, ¿cuál? Tengo dos. Al único, ¿qué único? Cada uno es único de su madre, uno es único de Sarah y el otro es único de Agar. Asher Afta, el que amaste, a los dos los amo. Et Yitzhak. O sea, aquí no solamente que hay una relación casual entre dos órdenes de las tantas que Hashem le dio a Abraham Avinu, sino que hay una relación de que una orden se relaciona con Eretz Israel y la otra se relaciona con su descendencia, que es Am Israel, con Yitzhak. Aquí ya empezamos a ver la conexión que hay entre estas dos cosas, Am Israel y Eretz Israel. La primera orden se refiere a Eretz Israel, la última que le dio se refiere a Am Israel. Seguimos adelante. Nos dice la Torá, lo siguiente. La Torá nos habla de una disputa que hay entre Abraham y Lot, su sobrino, entre los pastores de ellos básicamente. Y en ese momento Abraham le dice a Lot, vamos a terminar en paz, tú a la derecha, yo a la izquierda, tú a la izquierda, yo a la derecha, cada uno que se vaya a su lugar. Y en ese momento dice la Torá que Hashem se le reveló a Abraham Avinu. Y le dice, Sa'eineja ur'e, eleva tus ojos y observa del lugar donde tú te encuentras a los 4 puntos cardinales. Kietkol haaretz asher ata ro'e, toda la tierra que tú ves. Interesante, ¿cuánto puede ver una persona desde donde está ubicado? Entonces aquí le dice Kietkol haaretz asher ata ro'e, toda la tierra que tú ves. Entonces se puede entender del versículo de que de alguna manera, digámoslo milagrosamente, Abraham Avinu logró ver toda la tierra. Eso dice el Zohar. Entonces, lo primero que le dice Hashem a Abraham Avinu es observa la tierra, ver. Leja etenena ulezaraja adolam. A ti te la daré y a tu descendencia. Y luego le dice, Kum italech baretz. Levántate y empieza a andar en la tierra, a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la entregaré. 2 órdenes: ver y andar por la tierra. Interesante. Cuando a Moshe Rabbeinu le dijeron de que no puede entrar en la tierra, ¿cuál fue la reacción? Moshe Rabbeinu dice, He'evraná ve'ere, quiero entrar y verla. O sea, lo mismo que Hashem le dijo a Abraham Avinu, aunque está en un orden diferente, al revés, pero eso no vamos a ver ahora. Ver la tierra y caminar por la tierra. ¿Para qué se necesitan las 2 cosas? Bichlal, que Hashem le prometa y le diga, yo te voy a dar a ti la tierra, a ti, a tu descendencia. ¿Para qué ver y para qué caminar? ¿De qué? ¿De qué me sirve? Uno de los comentaristas del Humash, el Kli Yakar, llamado Rav Shlomo Efraim Berabi Aarón, dijo, cuando hablamos de Eretz Israel, no podemos hablar solamente en una sola visualización. Tenemos que entender que hay una doble dimensión en esta tierra. A la tierra de Israel hay que verla y hay que caminar en ella.
física y espiritual. El caminar por la tierra es lo físico, es lo material. El ver, la vista, a pesar de que es un sentido que me permite ver el mundo físico, sin ninguna duda de que es una fuerza que está conectada con lo espiritual. El hecho de poder ver las cosas. ¿Qué? También con mi hermano. Sí. No, que andar es una acción. Sí, mejor. Y ver es más pasiva. Mejor. El ver, Jajamim llama, nuestros Jajamim son llamados Einei Haedá, los ojos de la congregación. O sea, ellos pueden visualizar ciertas cosas. A los Nevi'im, ¿cómo se los llamó también muchas veces? Josim, o sea, visionarios, los que ven. O sea, los que ven más allá de lo que una persona normal puede ver. No hablo de solamente ver el futuro, sino que en lo que está sucediendo, ver cosas que una persona normal quizás no puede ver. Bejolofen Hashem le dice a Abraham Avinu, entiende. En Eretz Israel hay que tener doble visualización. Hay que entender las cosas de doble manera. La persona que entiende a Eretz Israel solamente como algo de superficie y no entiende que en esta tierra en realidad hay también alma y espíritu, entonces no puede entender el conflicto que hay en el Medio Oriente. No se lo dijo en esas palabras, pero más o menos es lo que le dijo. Am Israel tiene Neshama, Eretz Israel también tiene Neshama. Los versículos hablan de los cantos de Eretz Israel, de la Neshama de Eretz Israel. O sea, Eretz Israel es una tierra que siente cosas que no se sienten en otras tierras. La Torá dice que cuando el pueblo de Israel peque, va a expulsar, va a vomitar a sus habitantes. La tierra va a vomitar a sus habitantes. ¿Cómo va a vomitar a sus habitantes? Lama. En la próxima parsha vamos a leer de Sodom Amorá. Sodoma y Gomorra. Sodom y Gomorra eran parte de Eretz Israel. Pregunta el Ramban, ¿por qué Hashem castigó justamente a los habitantes de Sodom y Gomorra? Y alrededor había muchos pueblos que no eran menos corruptos que los que vivían en Sodom y Gomorra. Contesta el Ramban, hay una pequeña diferencia. Sodom y Gomorra era en Eretz Israel. Y la tierra de Israel es una tierra sensible, que siente más las cosas. ¿Quieren que les demuestre la sensibilidad de la tierra de Israel? Hace 60 años en Eretz Israel no crecía un tomate, una naranja y nada. Lo único que crecían eran piedras, nada más. Eso es lo único que crecía. Y en 60 años el Estado de Israel exporta a todo el mundo vino, fruta, verduras, vegetales, más muchas otras cosas, de tecnología y más. Talmidei Jajamim, Rabbanim, todo lo que ustedes quieran. A veces exporta cosas no tan buenas también, pero en forma general, ¿sí? Es país tan pequeñito que en el mapa ni se lo ve. Lama. Porque la tierra sintió que regresaron sus hijos. O sea, no hay... La tierra, el historiador Mark Twain dice, esta tierra es una tierra maldita, aquí no va a crecer nada, no puede crecer nada. Entonces él no sabía un secreto, que el secreto es de que en la tierra de Israel no crece nada porque no están las personas que tienen que estar ahí, no está el pueblo que corresponde que esté en esta tierra. Entonces, vemos aquí que la relación pueblo y tierra es una relación que es inseparable.
Afilo al final de la Parshá, cuando ya se le ordena la mitzvah de la circuncisión a Abraham Avinu, la Torah nuevamente nos habla de la tierra de Israel. Y yo voy a levantar el pacto entre ti, entre mí y tu descendencia. Otra vez, cada vez de que Hashem le habla a Abraham Avinu y le promete sobre su descendencia, automáticamente eso se conecta con la promesa de la tierra. En el tratado de Ben Abetarim también, cuando Hashem soñó sobre los Galuyot, sobre la profecía que tuvo, también, tal vez. También le dijo y le habló sobre la promesa de que Abraham Avinu ya estaba, básicamente, no había perdido la fe, pero ya la confianza, no tenía hijos. Entonces, ¿dónde está toda la promesa que Hashem le dijo a Abraham Avinu en un principio? Vete a la tierra y voy a hacer de ti un pueblo grande. ¿Dónde está el pueblo grande? No tengo hijos. Tengo 99 años. ¿Cómo voy a tener hijos? Sara tiene 90. ¿Qué voy a hacer? Y ahí también Hashem le dice: no tomes a Eliezer, de tu vientre va a salir, vas a tener tú un hijo, y a ese hijo y a su descendencia se le va a entregar la tierra. Entonces, durante todo, básicamente, toda la época que vemos a Abraham Avinu, constantemente el pueblo y la tierra van de la mano. ¿Y por qué van de la mano? Porque así es, porque así como una persona necesita un lugar, un piso para donde vivir, también un pueblo, una tierra. Pero, por supuesto, si es un pueblo especial, va a necesitar una tierra especial. Y si es un pueblo que es el pueblo elegido por Dios, entonces la tierra que se le va a dar a ese pueblo tiene que ser una tierra también elegida por Dios. Como dice Rabbi Yehuda Halevi en el libro Kuzari, de que el viñedo, que muchas veces en el Tanaj se lo asemeja al pueblo de Israel, necesita su territorio, su clima para poder crecer. Y ahí es donde va a dar sus verdaderos y buenos frutos. Entonces dice Nahum, tú puedes plantar el viñedo en otro lugar, en otro territorio, y en otra geografía, y en otro clima, y también van a crecer frutas, van a crecer las uvas. Pero van a ser uvas mediocres, de mediana calidad. Para que las uvas sean de calidad, se necesita que el territorio donde crecen sea el territorio adecuado. Y ese es el territorio que Hashem le dio y que lo eligió. Y por eso tenemos dos versículos que decimos Ki Yaakov Bahar lo ka Israel Izgulato. Hashem eligió a Jacob, al pueblo de Israel. Ki Bahar Hashem Betzion, y que eligió Hashem a Tzion, a Eretz Israel. Hashem tiene dos elecciones, una se llama Israel, la otra se llama Eretz Israel. Y una es para la otra. Y por eso la tierra de Israel no acepta a otras naciones. ¿Qué quiere decir no acepta a otras naciones? 2000 años, esa tierra, ¿quién pasó por la tierra de Israel durante 2000 años? Todos los que quieran. ¿Sí? Todos los que quieran. Pueblos habidos y por haber. Y ninguno logró arraigarse en esa tierra. ¿Por qué? ¿No eran inteligentes? En otros lugares sí se arraigaron. No es inteligencia. Es adaptación. Nadie se puede adaptar a la tierra de Israel. Solamente a aquel que le pertenece, la tierra de Israel. Lo que no lograron hacer pueblos cientos y miles de años, el pueblo de Israel lo logró hacer en decenas de años. Nahón tuvo que luchar fuerte y tuvo que trabajar fuerte, pero los pantanos se transformaron en jardines y dieron sus frutos. Entonces,
Entonces, eso es lo que vemos de manera simple en la Torah. Hashem le dice a Abraham Avinu, ve y talech baaretz, ve y anda por la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que ir por la tierra? Y vemos de que Abraham Avinu va de un lado al otro. Y no va así nomás, sino que Vaikra Beshem Hashem, va llevando el nombre de Hashem en su bandera, va enseñando lo que es el monoteísmo, porque esa es básicamente la base. ¿Para qué el pueblo de Israel se tiene que colocar en esa geografía? No solamente para vivir y sacar manzanas y naranjas. ¿Cuál es la función principal que tiene este pueblo en su tierra? Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. De Zion tiene que salir la enseñanza al mundo y la palabra de Hashem de Yerushalayim. Y eso es lo que empieza a hacer el mismo Abraham Avinu. Como dicen nuestros versículos en esta parashá, Vaikra Beshem Hashem, empezó a llamar con el nombre de Dios. Empezó a enseñar quién es Dios, a enseñar la fe en Dios. Y eso luego se iba a manifestar en sus hijos cuando iban a vivir en la tierra, que iban a aprender a conectarse con Dios. ¿Cómo se llama el término de la conexión entre el humano y Dios? Nevuá, profecía. ¿Quién es el profeta? El profeta es el humano que no es humano, o que es más que humano, o que, como yo a veces lo defino, es un extraterrestre. El pueblo de Israel es un pueblo extraterrestre. Y por eso las naciones no nos entienden. Y por eso muchas veces el que no se lo entiende se lo odia. ¿Por qué? Porque tú eres diferente. ¿Qué eres tú? ¿Sí? Yo siempre digo, pobre el embajador de Israel en las Naciones Unidas. Nadie lo entiende, todos siempre están en contra de él. No importa por qué. ¿Sí? O sea, el tema más importante o más interesante que tienen las Naciones Unidas para tratar es lo que pasa en una tierra donde viven 7 millones de personas. ¿Sí? Y si aquí se construye una casa o no se construye una casa en los territorios, o en Jerusalén, o en donde sea. O sea, esos son los graves y grandes problemas que tiene la humanidad. No lo que pasa en Siria, no lo que pasa en el hambre en África, y en los problemas económicos, y las inundaciones, y o sea, todos los problemas se quedan pequeños cuando entra Israel en el mapa, en la situación. Entonces, esa es la pregunta. Kum italech baaretz. Hashem le dice a Abraham Avinu, yo quiero que tú camines en esta tierra. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que caminar? Entonces, el Talmud da una respuesta, dos respuestas, hay una discusión, pero nuestros jajamim dicen algo muy interesante. Abraham vino cuando camina por la tierra, ¿qué es lo que está haciendo básicamente? ¿Qué quiere decir ir y caminar o pasear por una tierra? De alguna manera tomar posesión. Y a fe. Es una especie de conquista. O sea, presencia. Aquí estoy. ¿Betido? ¿Mejor? Exactamente. Abraham vino cuando camina, se va posesionando de la tierra por medio de esa caminata. Dicen Jajamim que por eso Hashem le ordenó a Abraham Avinu que camine por la tierra. ¿Para qué? Para que luego en el futuro, cuando Am Israel entra en la tierra, luego de 40 años de deambular por el desierto al haber salido de Egipto, el
término que utilizan los sabios es Sheye Noja, que sea fácil para conquistar para sus hijos. O sea, en el momento que Abraham Avinu camina por la tierra dice, cuando llega a Israel y vuela, a esto los conozco. ¿De dónde los conozco? O sea, la tierra va a percibir, ¿sí?, de que estos son los míos. ¿De dónde va a percibir la tierra que estos son los míos? Gracias a lo que hizo Abraham Avinu cuando caminó por la tierra. Entonces, cuando uno se pregunta cómo logró Yoshua conquistar la tierra de reyes tan poderosos y cómo el ejército de Tzal logró aplastar a todos los ejércitos árabes en la guerra de los 6 días y también en la guerra de Yom Kippur, a pesar de que empezamos flojos, pero terminamos con una gran victoria. Dice la Gemara, dice el Talmud, eso lo logramos, ¿saben por qué? Por la caminata de Abraham Avinu. Porque Abraham Avinu selló su presencia para que su descendencia pueda conquistar con más facilidad la tierra de Israel. Entonces, tenemos la visualización de la tierra, tenemos la caminata en la tierra, y luego más adelante Abraham Avinu hace otra cosa más. ¿Qué hace Abraham Avinu cuando fallece Sará? Compra la tierra. Keren Kayemet le Israel. ¿Quién creó el Keren Kayemet le Israel? ¿Saben quién? Abraham Avinu. La cueva se la regalan, pero él la paga. No, sí. Él sabía con quién está tratando. ¿Sí? Regalo, pero al final en euros. En plata. ¿Sí? Yitzhak Avinu se pelea con los filisteos por pozos de agua. O sea, fíjense cómo se va desarrollando la historia de nuestros patriarcas en relación a esta tierra. Y también, por supuesto, luego en la historia encontramos de que Yitzhak Avinu no quiere salir de la tierra, Jacob Avinu también no quiere salir de la tierra. Porque ellos entienden que la función de este pueblo solamente se va a poder manifestar justamente aquí, justamente en Eretz Israel. Nuestra presencia como pueblo solamente puede afectar a la humanidad e influenciar en ella realmente, a pesar de que nuestros sabios dicen de que el hecho de que fuimos esparcidos por las naciones también tiene su motivo y también fue básicamente hecho para que la presencia de Am Israel esté también en el Galut y eso también influencie. Pero si Am Israel se considera el corazón de las naciones y Eretz Israel se considera el corazón de las tierras, entonces para que el corazón pueda funcionar tiene que estar sano, tiene que estar fuerte y no puede estar de un lado al otro. Y por eso Abraham Avinu tuvo que caminar por la tierra para permitir esa conquista. Y por eso cuando nosotros nos preguntamos hoy en día, ¿qué pasa? ¿Por qué el mundo realmente está centrado en lo que pasa aquí, en esta tierra? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué este conflicto aparentemente es el conflicto más importante de todo el globo terráqueo? Cuando aparentemente hay... ¿En dónde no hay conflictos? En todo el mundo, en todos lados. Pero todo se centraliza aquí. Entonces, tenemos que entender que hay una regla muy importante en el mundo espiritual.
En el mundo espiritual, cuando hay algo que lo que llamamos el sitra aja, o sea, la parte de la impureza, lo niega y va en contra de él con fuerza, eso testimonia de que aquí estamos hablando de algo muy importante. Hay sabios que dicen que hay muchas mitzvot importantes, pero la mitzvah de esta generación es la de la vida en Eretz Israel. O sea, no podemos ponernos una venda en los ojos o tapar el sol con un ojo y decir, no pasó nada, la historia sigue como antes. El Galut fue el Galut y 2000 años y nos expulsaron de la tierra y ya, y todo sigue su rumbo. Señores, hace 60 y pico de años hubo una Shoah, un holocausto. Y unos años después se creó el Estado de Israel. Y el Estado de Israel comenzó con cientos de miles de personas, y hoy, luego de 60 años, ese Estado ya no es de cientos de miles, ya es de millones de personas, y va en crecimiento. Es prácticamente el único lugar en todo el globo terráqueo donde el pueblo de Israel va en aumento. En la diáspora, en la mayoría de las comunidades del mundo, lamentablemente, el pueblo judío no va en crecimiento, va en decrecimiento por la asimilación y otras cosas. Entonces, todo eso es casual. Entonces, aparentemente, Hashem nos está empujando hacia algo y las naciones lo entienden. ¿Qué quiere decir que lo entienden? Entienden que aquí hay algo importante, no lo pueden quizás definir con palabras. ¿Qué le importa a un griego, a un alemán, a un portugués, a un inglés, Jerusalén? ¿Qué les importa? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué buscaron? Ceder, su Dios está ahí enterrado. Pero ya está enterrado, ya, déjalo tranquilo, que descanse. Cuentan que una vez el Rav Kook viajaba o la madre de él viajaban en un barco, y había ahí personas cristianas y empezaron a platicar, y por qué tú vas a la tierra, y estamos hablando al principio del siglo anterior. Y le dijo, entonces el cristiano, la cristiana le preguntó, ¿y tú por qué vas? Entonces le preguntó, bueno, dime tú, ¿por qué vas? Entonces el cristiano le dijo, yo porque tengo a mi Dios ahí enterrado. Y la mamá de Rav Kook le dijo, tú lo tienes enterrado, yo lo tengo vivo, por eso voy. Nosotros tenemos a nuestro Dios vivo en Eretz Israel. Ahí está su gran presencia. Te dijeron, Jajamín, que a veces una persona siente algo, percibe algo, no lo puede explicar con palabras. ¿Qué les molesta a las naciones que Jerusalén sea de Am Israel? ¿Qué les molesta que esos territorios sean de Am Israel? Solamente el hecho de que ahí vivieron unos palestinos. O sea, los palestinos van a tener sus derechos y van a tener su trabajo y van a tener todo lo que quieran. Pero la soberanía va a ser a quien le corresponde, que son los judíos, que es el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué les molesta? Entonces, cuando una persona ve de que el final se está acercando, es como el fuego que está en una mecha, que ve que el aceite se está acabando. ¿Qué hace el fuego? Truena y empieza a arraigarse y dice, ahora tengo que poner toda mi fuerza porque me estoy acabando. No hay ninguna discusión de que nosotros estamos bien cerca de la Geulá, de la redención final.
Y las naciones saben que cuando llegue la Geulah y cuando se presente el verdadero Mashiach de Am Israel, ahí las cartas se van a poner en la mesa y todo el mundo se va a dar cuenta en dónde está la verdad y en dónde está la mentira. Y la mentira se va a acabar. Y la verdad va a salir a relucir. Entonces cada casa que se construye en Eretz Israel es un acercamiento más a esa redención. Cada techo que se va construyendo en Jerusalén acerca la luz y acaba la oscuridad. Entonces la oscuridad no se quiere acabar. Ella quiere seguir teniendo fuerza. Y por eso el mundo no quiere aceptar. Y en realidad nunca lo aceptó, a pesar de que la ONU decidió por mayoría en el año 48 de que tiene que levantarse un Estado judío. ¿Pero qué Estado judío? ¿Qué nos querían dar ahí? 2 centímetros por 2 centímetros más o menos. Sí, ¿Ah? todo Jordania era parte del concordato y es que eran 3/4 partes. Sí. O sea, les vamos a dar un Estado al lado de los árabes y ellos ya se van a encargar de que el Estado judío no dure demasiado. Y luego lo que quedó todavía te lo divido en 2. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí, de acuerdo a esto, entendemos de que el vivir y el desarrollar y el construir en la tierra de Israel no es simplemente un asunto geográfico, un asunto político, es un asunto meramente y profundamente espiritual. Cada vez que nosotros desarrollamos más una ciudad, una casa, un territorio, una carretera, una industria en Eretz Israel, estamos elevando el nombre de Dios. Estamos acercándonos a lo que estamos buscando, a la redención final. Y por eso la fuerza que nosotros le damos a esta tierra es también la fuerza que ella nos da a nosotros. La tierra de Israel es una esencia viva. La persona que analiza a este conflicto solamente como un tema político, un tema de seguridad, como lamentablemente muchas veces los políticos lo analizan. Si me conviene para la seguridad, entonces bueno, si todos los aspectos de seguridad van a estar controlados, entonces podemos entregar territorios. Entonces primeramente que eso es una utopía y es un espejismo. No funciona. No funciona. No. ¿Cómo sabes que no funciona? Sí. ¿Por qué no funciona? Porque el fragmento de Gaza no funcionó. No. Sí. Les entregamos Gaza y ¿qué recibimos? No flores, ¿sí? Ustedes saben de que de Gaza llegaba a Israel no flores, llegaban otras cosas, cohetes. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que es contundente y que es clara. Del lugar de donde se va el ejército de Israel, automáticamente empiezan ahí a desarrollar terrorismo. En Judá y Shombrón, en Judea y Samaria, relativamente, porque también ahí a veces las cosas, pero están relativamente controladas. ¿Por qué? Porque el ejército tiene libertad y puede entrar ahí cuando quiera. Puede entrar en las ciudades árabes, entrar y salir y buscar a los sospechosos y demás. En el momento que salimos, entonces, si nosotros analizamos también de esa manera, digamos lo que se llama el aspecto pragmático, ¿sí? Hay muchos que dicen, no hay que mirar a las cosas tan espiritualmente, hay que mirar las cosas de manera pragmática, real, ¿cómo se dice? Real política. Pero Señor, también en la real política ya tuviste que hicimos los arreglos de Oslo y qué cosa, y que recibimos bombas y bombas y bombas. Nosotros hacemos paz y ellos hacen bombas. Entonces, ¿en dónde está la real política? Pero además de eso,
esa no es la solución. Porque tú tienes que ver que el conflicto básicamente aquí parte de un aspecto espiritual. El aspecto espiritual es de que esta tierra es perteneciente, no es una tierra libre para que, por supuesto, otra vez, nosotros no tenemos ningún problema que vengan otras personas y que vivan en la tierra, pero que se ajusten a las condiciones que nosotros necesitamos. Como usted dijo, o sea, mientras nos sigan viendo como extraterrestres y seamos diferentes, y Mejor. seamos Mejor. de lo peor, jamás Por va a eso, haber ese cambio. por eso jamás, ¿sabe lo que es el jamás? Claro, claro que violencia. El jamás, nunca jamás. No, sí va a acabar. El espíritu de Amalek, ¿cuándo se extingue? ¿Ah? Una pregunta. El espíritu de Amalek, ¿cuándo se extingue? No sabe, mejor. Entonces, a veces la solución de un conflicto es primeramente tener claro lo que es mío, lo que a mí me conviene, lo que es mi realidad, y seguir adelante. Y a veces hay conflictos, hay situaciones que no se solucionan a corto plazo, sino a medio plazo y a veces a largo plazo. ¿Sí? Yo les dije que no quería hablar de política, pero bueno, hay un movimiento político en Israel que se llama Shalom Achshav. Paz ahora. Ya fe, paz ahora. ¿Y mañana qué? Paz ahora, guerra mañana. Entonces, ¿de qué me sirve la paz? ¿De qué me sirve? Si cultivas paz hoy, mañana también puedes. ¿Ah? Si cultivas ¿Paz con quién? Con las serpientes que te quieren aniquilar. Primero paz entre los mismos israelíes. Oh, ahí. En eso estoy de acuerdo, Shalom Achshav, ahora mismo. Que haya paz entre nosotros, ya fe, entre derecha e izquierda, religiosos y no religiosos, ortodoxos y ultraortodoxos, estos y los otros. ¿Verdad? Eso, sin ninguna duda. ¿Qué? Nosotros decimos todos los días en la tefilá, Hashem Yivarech et amo b'shalom. Primeramente que Hashem bendiga a nuestro pueblo con shalom. Luego vamos a hacer shalom con los demás. Si no haces shalom adentro, ¿qué vas a hacer shalom con los de afuera? Si el pueblo no es uno, entonces todo Mejor. Entonces, lamentablemente, los enemigos captan esas situaciones de debilidad, de diferencia de opinión. Entonces, por eso, nosotros tenemos que entender de que cuando empezó el conflicto árabe-israelí, ¿habían territorios ocupados? No habían territorios ocupados. Entonces, entonces, ¿cuál era la ocupación? La ocupación es de que vinimos a nuestra tierra. Entonces, el conflicto, como lo define Benjamin Netanyahu, a pesar de que no estoy de acuerdo con él en todas las cosas, pero en ese punto él dice las cosas como son. Los árabes no quieren aceptar el hecho de que aquí hay un Estado judío. Pero eso es todo. Nasser dijo, los vamos a empujar hasta el mar, Mejor. que no quede ninguno. Mejor. Sí. Los árabes quieren que los judíos, que los israelíes aprendan a nadar. Están dispuestos a darles clases gratis de natación. ¿Qué? La relación de Am Israel con Eretz Israel es la relación de una pareja. En la Kabbalah se dice de que Eretz Israel es como la Nekevá, como la esposa, y Am Israel es como el novio, como el esposo. En el Talmud dicen de que la lluvia es como es el esposo de la tierra, ¿no? Gracias a quien crece la tierra, la lluvia. La lluvia es como el esperma o es como la que se coloca dentro de la tierra y de esa manera crece el fruto. Am Israel es la que le influencia a la tierra para que ella crezca, para que ella se desarrolle. Nadie puede entender cómo un pueblo que estuvo 2000 años dispersados por todos lados,
llega a una tierra y en 60 años tiene lo que tiene. O sea, vayan alrededor de todos esos, de nuestro país, alrededor de todo. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué tienen además de desiertos y camellos? Nada más. ¿Qué iba a decir? Iba a preguntar que si debemos entender Shir Hashirim también Badá, como la relación badá. entre el pueblo y la tierra. No solamente aunque hay, en Shir Hashirim es más la relación de Dios con nosotros. Sí, claro. Dios es el, ahí se cambian los papeles. Ahí nosotros somos la novia y Hashem es el Pero novio. habría que verlo también como un símil de la relación Mejor. del pueblo con la tierra. Mejor. Entonces, por eso, aquí viene otro punto muy importante. Para lograr el crecimiento de la tierra de Israel, también necesitamos vida espiritual, no solamente vida material. O sea, si yo digo que esta tierra es tierra física, material, y el pueblo de Israel es un pueblo compuesto por personas, pero esas personas tienen alma, tienen espíritu, y la tierra también tiene alma y espíritu, entonces esa tierra necesita del comportamiento espiritual de ese pueblo. Y por eso, Am Israel tiene que comportarse de tal manera que la tierra pueda decir, yo me siento a gusto con este pueblo. Najón, tú eres mi pueblo, pero me tengo que sentir a gusto. Tengo que sentir. La tierra es sensible, siente a Am Israel cómo se comporta. Hasta tal punto lo siente. Todo lo que pasa en Eretz Israel es un termómetro de nosotros. Nada en Eretz Israel es simple. Por ejemplo, la lluvia. Si nos portamos bien llueve, si no, no llueve. Sí, dos Muy simple. años, sí. Eso en donde sucede, te portas bien, llueve, no. En Eretz Israel, Akadosh Baruj Hu está ahí. El versículo dice que los ojos de Hashem están en la tierra desde el principio del año hasta el final del año. Y por eso nosotros tenemos que pedir por la lluvia. ¿Por qué tienes que pedir por la lluvia? Que la lluvia caiga cuando tiene que caer. No, señor. El movimiento físico, material en Eretz Israel está basado en nuestro movimiento espiritual. Entonces, nosotros tenemos que ver de esta manera lo que sucede en nuestra tierra. Y yo comencé diciendo de que hay una diferencia entre el pueblo de Israel en la diáspora, en el Galut y en Eretz Israel. Miren, hay mitzvot que uno las puede cumplir individualmente. Personalmente, cada uno, su Shabbat, su Kashrut, su Tefilín, su Tefilá, cada uno lo cumple individualmente. La mitzvah de vivir y de conquistar la tierra de Israel es una mitzvah del tzibur. Yo no puedo conquistar la tierra solo. Se necesita un ejército, se necesita un estado para poder conquistar la tierra. El Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, basándose en uno de los versículos que hay en el libro de Bamidbar, dice de que hay una mitzvah de conquistar la tierra de Israel y que esta tierra sea gobernada y dirigida por el pueblo de Israel. Es una mitzvah. De que esta tierra sea gobernada y dirigida por nosotros y no por otras naciones. Y Baruch Hashem, lo hemos logrado. No completamente, todavía la tierra de Israel no está completa, de acuerdo a los límites de la Torá, pero... Y el Nilo está muy hasta el Éufrates. Entre otras cosas, el Éufrates en la Torá es llamado Anar Gadol, el río grande. En la Torá, en Bereishit, aparecen 4 ríos: Gijón, Pishón, Prat, y no me acuerdo cuál es el cuarto.
Y la Torá denomina a el Éufrates como el río grande. Dicen Jajamim, de los 4 es el más chico. ¿Por qué lo llamaron el grande? Porque es uno de los límites de la tierra de Israel. El que se conecta con Eretz Israel merece llamarse grande. Y por eso lo llamaron el grande, al río Éufrates. Entonces, por ese motivo, ya vamos a ir terminando, el vivir en la tierra de Israel es una mitzvah que se cumple por medio de todo el pueblo. Y por eso tiene tanta fuerza. No es lo mismo cumplir un precepto a nivel particular que cumplir una mitzvah a nivel nacional. Es como una mitzvah que hago con una parte del cuerpo o que la hago con todo el cuerpo. Interesantemente, acabamos de terminar la fiesta de Sukkot, y la fiesta de Sukkot es una mitzvah que tiene mucho que ver con la mitzvah de vivir en Eretz Israel. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la mitzvah de Sukkah con la mitzvah de vivir en Eretz Israel? ¿Por qué? Ya sé, cuando uno entra en la Sukkah, entra con todo el cuerpo. Cuando uno vive en Eretz Israel, vive con todo el cuerpo. Cuando uno se pone tefilín, se lo pone en el brazo o en la cabeza. Cuando una mujer prende las velas, lo prende con las manos. Cuando comemos matzá, con la boca. Escuchamos shofar con el oído. La mitzvah de Eretz Israel, de vivir en Eretz Israel, es con todo el cuerpo. Toda la humanidad está ahí. Pero no solamente la unidad particular mía. Toda la humanidad de todo mi pueblo, de toda mi nación. Y en ese punto se especializa esta mitzvah. Y por eso, dejar la tierra de Israel desolada es un pecado. Porque es como dejar a una parte de la mujer como desamparada. Eretz Israel quiere que en todo lugar estemos ahí, que estemos presentes. Y por eso cada casa que se construya en la tierra, cada lugar que plantamos, que desarrollamos a todos los niveles, también a nivel general, a nivel desarrollo tecnológico, desarrollo de construcción de fábricas o de lo que sea, vías de tren. El momento que ahí hay vida del pueblo, que ahí está presente, la tierra también tiene vida. Ella siente la vida, no se siente sola. Y eso, para terminarlo, logró Abraham Avinu con una gran emuná. Hoy en día, como se dice, llegar a Eretz Israel, se toma un avión, unos $1,000 y pico de dólares. ¿Sí? Antes de llegar a Eretz Israel, costaba meses de vida. Ya no hablo de todo el esfuerzo y todos los peligros y todo lo que... ¿sí? De las historias. El Nachmanides, el Rambán cuenta que cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando hace 800, 900 años, llegó, no había minyan en Jerusalén. No encontró minyan en Jerusalén. Hoy en día hay minyan en Jerusalén. Mark Twain en el 1800 dijo que el 75% del pueblo que él vio en ese momento era judío. En ese momento, estamos hablando del 1800 y fracción. Una de los atenuantes que a veces dicen algunos de que por eso hay que regresar territorios es el tema demográfico. No, como ahí viven muchos palestinos. Entonces yo creo que a esa gente se le olvida un pequeño detalle. ¿Cómo era la demografía cuando comenzó el Estado en comparación judíos con árabes? ¿Ah? Los árabes eran muchos más.
cuando se declaró la independencia del Estado de Israel, y ustedes piensan de que la declaración de la independencia fue algo muy fácil, fue algo que se discutió hasta el último segundo. Había muchos, ¿sí?, dentro de lo que era en ese momento el gobierno, como, no sé cómo lo llamaban, no era todavía el gobierno porque no había gobierno, pero era la junta. Era la administración británica, porque después de que se desmoronó el Imperio Turco Otomano, sí, lo tuvo Inglaterra. Pero las personas que se reunieron en Tel Aviv con Ben Gurión y los demás, ¿sí?, hubo mucha presión. No declare la independencia porque se viene la guerra. Se vino. Sí, claro. Pero si Ben Gurión no hubiera declarado en ese momento la independencia, posiblemente hoy en día no tendríamos Estado de Israel. Sí, claro. Ese era el momento. Interesantemente fue en Erev Shabbat, fue la víspera de Shabbat, y ahí lo decidió. Entonces las cosas no fueron fáciles, no fueron tan simples. Entonces, en ese momento también se podría haber pensado en el mismo atenuante y decir, no, ellos los árabes son muchísimos más que nosotros. Y hoy en día todo es al revés, básicamente. Y realmente, demográficamente hablando, ¿sí?, justamente nosotros vamos un poco en aumento y ellos, interesantemente, van en descenso paulatino. O sea, ya son un poquito más modernos, entonces ya no tienen las cantidades que tenían anteriormente. ¿Ah? Sí, es un dato que es real, que es así. Entonces, es un tema muy amplio, un tema que lo llevo bien adentro. Yo, algunos de los que están aquí me conocen, algunos no, pero los que me conocen saben de que yo estuve aquí trabajando en esta comunidad casi durante 6 años, y llegó un momento en el cual, o sea, nosotros en un principio vinimos aquí a trabajar y realmente veníamos de Israel y quisimos cumplir Bemet con esta shlichut, con el poder aportar, sabiendo por supuesto el idioma y habiendo llegado a poder fungir como rabino de la comunidad. Y realmente podríamos habernos quedado en un principio, la gente no entendió exactamente qué fue lo que pasó, por qué decidimos irnos. Gracias a Dios las cosas funcionaban bien, estábamos en buena relación con la gente, con la comunidad, en el shul y todo lo demás. Pero bueno, había un pequeño problema que nosotros teníamos y tenemos en nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser, a Zion, a Eretz Israel, a la tierra. Y por eso dijimos de que, Behemet, a pesar de que entendemos que es muy importante seguir apoyando a las comunidades de la diáspora, pero bueno, Bezrat Hashem, van a venir otros y de a poco vamos a ir llegando a Eretz Israel. Y por eso nosotros decidimos de que volvemos a la tierra y tratamos de poner nuestro granito de arena para que esta tierra siga creciendo, siga desarrollándose. Y Bezrat Hashem, ¿sí?, este conflicto geográfico, político, espiritual, Bezrat Hashem, si nosotros vamos a confiar en lo que tenemos que confiar y vamos a entender a cabalidad de que la tierra de Israel no es un producto que está a la venta, sino que es algo que nos pertenece, y así como una persona no se va Haz Bejalila a cortar un dedo y se lo va a regalar a su vecino porque lo está amenazando, sino que lo va a defender a cabalidad, de la misma manera, ¿sí?, cortar un pedazo de la tierra de Israel para entregárselo a otros pueblos es básicamente algo muy parecido a dañar nuestra humanidad. Y Bezrat Hashem, que Hashem nos mantenga en nuestra tierra completa, que la podamos seguir construyendo y que muy pronto Bezrat Hashem también podamos ver la venida del Mashiach y la construcción del Bet HaMikdash. Amén.